Realmente Dios habla de muchas maneras, lo decía el escritor en la carta a los Hebreos. El problema no es de quien habla, sino de quien no quiere oír. Y ayer hablábamos de que Dios tiene una misión de carácter particular e individual para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos un deber absolutamente particular. Porque ese deber que Dios nos ha dado, ese mandato que Dios nos ha dado, si el cumplirlo o el no cumplirlo, nosotros vamos a rendir cuenta delante de Él. Y que hay muchas personas a nuestro alrededor que están dependiendo no de cuán enamorados nosotros estamos de Jesús, de cuán conmocionados estamos por su palabra, sino cuán dispuestos estamos a hacer luz, a hacer sal, a ser aquellos misioneros que cumplen su misión, que cumplen el mandato primordial y principal, que ¿cuál es? El de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 44. Donde quedamos ayer. Ahí. Arranqué, pero vamos al otro. Déjenme dejarlo completo. Después arrancamos. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero después me pones al final. Tío, creo que es la segunda o la tercera. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 44, y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oramos antes de continuar. Padre amado, gracias te damos por este día que tú nos regalas, gracias por estos momentos en los cuales podemos continuar compartiendo sobre este tema tan importante, tema que si cada uno de nosotros responsablemente cumplimos y asumimos la responsabilidad, no tan solamente serán transformadas nuestras vidas, nuestra manera de vivir y de ver las cosas, sino que como agentes de transformación seremos quienes, llevando tu evangelio a toda criatura, podamos ver cómo tu mano poderosa aún sigue estando extendida para rescatar a aquellos que aún no te conocen. Gracias te damos nuevamente por estos momentos. Te pedimos que seas tú quien nos hables a nuestros corazones, y lo hacemos confiados en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de ayer habíamos comenzado entre el concepto y el camino, y habíamos cerrado hasta aquí, ¿sí? Misión, misionero, misiones, escogido, enviado, encomendado. Habíamos visto cuál era el tema entre el concepto y el camino. Ahora la pregunta es, ¿y ahora nosotros qué hacemos? ¿Sí? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cómo descubrimos aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque si bien hay una misión de carácter general, hay una misión de carácter personal y particular. Si todos debemos predicar el Evangelio, eso es indiscutible, es un mandato de cada integrante de la Iglesia de Cristo. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo para encontrar y descubrir qué es lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Hay 4 puntos que quiero que consideremos rápidamente antes de avanzar a los paradigmas de misión. Y es, en primer lugar, nosotros debemos estar entendiendo lo que somos seres integrales. ¿Qué quiere decir esto? Lo hablábamos al comienzo. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu.
y que a Dios no se lo sirve únicamente con uno de ellos, aun cuando el cuerpo es el que nos identifica delante de los demás. Debemos también tener controladas nuestras emociones y debemos también tener nuestro espíritu en proceso de madurez constante, ¿sí? A Dios no se le sirve y Dios no te va a hablar a tu corazón por el simple hecho de emocionarte. Debes controlar tus emociones. Dios no usa a sus siervos, a sus hijos, a través de las emociones. Dios no necesita eso, si bien Dios es el Dios de las emociones. Dios mueve a sus hijos a través de convicciones. Si tu vida no está motivada y movilizada a través de convicciones, vas por mal camino. Las emociones tienen un contexto determinado, ¿sí? Para que nosotros nos emocionemos, debe haber incluso situaciones como estas, ¿sí? Donde abrimos la palabra de Dios, donde alabamos a Dios y donde a veces la misma palabra de Dios nos conmueve, pero nos conmueve emocionalmente. Ahora, la emoción tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo estás emocionado, sí? Mientras dure la situación. Mientras dure la situación. La situación llegó a su fin, la emoción terminó y obviamente la acción quedó en el recuerdo. Sin embargo, lo que Dios motiva es la acción. Dios no espera que nada hagas por emoción, sino por convicción. Porque es necesario que el Evangelio se predique, el Evangelio de arrepentimiento para remisión de pecados. Era necesario que Cristo muriese. ¿Por qué? ¿Por emoción? No, por convicción. Hebreos, cuando habla de ese diálogo entre el Padre y el Hijo, donde dice el Hijo le dice al Padre, está bien, yo entiendo que los sacrificios no te agradan y porque no hay ningún sacrificio perfecto para ser libres y perdonar los pecados de los hombres. He aquí que vengo yo me ofrezco para hacer tu voluntad. ¿Fue un diálogo fruto de la emoción? No. Fue una entrega fruto de la convicción. La única manera que había para que nosotros pudiésemos acceder al perdón de nuestros pecados era que el justo muriese por nosotros los injustos. Era entendido. Ahora te pregunto, ¿había emoción en el corazón de Dios? Sí. Había tristeza. ¿Por qué? Porque el hombre se perdía. Y porque Dios no creó al hombre para que se pierda. Puso en la creación del hombre especial cuidado, especial atención. Había emoción. Pero Jesús fue movido por emoción, no por convicción. Sabía que era la única manera. Pero también estando acá en la tierra, Él no dejó de vivir momentos cargados de emoción, pero tampoco se olvidó de que estaba aquí por convicción y toda su vida la vivió en convicción. El Señor Jesús se cansó. Cuando te cansás tenés una emoción, ¿o no? Tristeza, desgano. ¿El Señor Jesús se cansó o no se cansó? Más claro y más directo, ¿el Señor Jesús lloró? ¿Es una emoción o no es una emoción? Incluso la emoción duró un tiempo, un corto tiempo, cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Ahora, ¿lloró por Lázaro o lloró por la incredulidad de los que estaban allí? Por uno, sea por el otro, su corazón se conmocionó. Él se conmocionó cuando mirando las multitudes las vio como ovejas que no tenían pastor. Se emocionó. Pero su accionar fue por convicción. Juan capítulo 4 dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. No movernos por emociones, no movernos espiritualizando las cosas, sino viviendo por convicciones, haciendo hechos y realidades todas las cosas que nosotros sabemos. Porque de hecho, cuando nosotros hablamos de pecado, siempre lo relacionamos con ¿qué? Con todo lo malo es pecado. Pero la vista de Dios del pecado, la vista de
antes de avanzar, vas a cantar un solo esta noche, ¿no? Bien, qué bueno, vamos a tener un ¿no? Nos quedamos todos, ¿sí? Canta, ¿no? Me encantó cuando agarró el micrófono, así que tenemos un cantante para esta noche. Volvemos, volvemos. Jesús actuó por convicción, ¿sí? Siempre por convicción. La comida, mi bebida, es hacer la voluntad del que me envió. Pablo lo escribió a los Filipenses en el capítulo 2 hablando de esto, ¿sí? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuerpo, alma y espíritu. Somos seres integrales. No nos movamos por una parte de ellos, sino en integralidad, ¿sí? Debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y nos va a permitir movernos quizás hasta lo último de la tierra en forma literal, pero sí también nos va a permitir movernos hasta nuestro último de la tierra, como veíamos ayer, ¿sí? Cuidemos nuestras emociones, maduremos emocionalmente, no sigamos a Dios ni sirvamos a Dios conmovidos temporalmente, sino sigamos a Dios por convicción. Esa convicción muchas veces te va a llevar a la emoción, pero cuando lo haces por convicción no va a ser circunstancial. Va a ser una emoción que a veces, como cuando cantábamos, no recuerdo la canción, ¿no? Que lo miraba al hermano y me emocionó. Pero me emocionó solo el hecho el ver cómo cantábamos, cómo todo lo que sucedía, sino también el recuerdo, porque había estado hablando de la fidelidad de Dios. Y esas son emociones no circunstanciales, sino emociones de recuerdo, ¿sí? Emociones fruto de convicciones. Así debemos nosotros, pero no quedarnos y movernos por esa emoción, sino continuar avanzando con la plena convicción de que Dios tiene un propósito para mi vida. Y Dios va a cumplir su propósito en mí, pero no lo va a cumplir cuando yo esté emocionado, sino cuando esté convencido y esté avanzando en plena convicción de que Dios va a hacer su propósito en mí. Segundo punto, no solo entendiendo lo que soy, sino también, ejecutando lo que sé hacer, un saber natural, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, Dios responde a las oraciones del justo, ¿es verdad o es mentira? Verdad, sí. Dios me va a mostrar lo que tiene para mi vida, ¿es verdad o es mentira? ¿Verdad o mentira? Ese verdad es como que lo creo a media, ¿verdad o mentira? Esta fila, ¿verdad o mentira? Van a seguir uno por uno, ¿no? A ver, de acá para atrás, ¿verdad o mentira? Es verdad, pero a veces nosotros estamos orando sentados esperando que Dios obre, que Dios me muestre. No, déjame decirte, no vas a ver ni vas a entender absolutamente nada. Debemos estar ejecutando lo que sé hacer, aun cuando eso que sé hacer todavía esté en el plano de mi saber natural, de mis talentos naturales. No debo estar quieto. ¿Quiero conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida? Primero debo estar entendiendo lo que soy. Y entendiendo lo que soy, preservándome como un siervo de Dios. Pero en segundo lugar debo estar ejecutando lo que sé hacer al menos. Lo que sé hacer. Yo estoy esperando que Dios me muestre mi don. Y estás sentadito acá esperando, Dios te va a mostrar. Dios me va a mostrar, sí, Dios me va a mostrar, pero sentadito no te va a mostrar nada, ¿sí? Sentadito no te va a mostrar nada. ¿Cómo vas a descubrir las capacidades que tenés? Trabajando, sirviendo. Y a veces nosotros decimos, sí, yo estoy esperando que Dios me muestre lo que yo tengo que hacer, pero ¿a cómo me gustaría a mí ser un predicador, por ejemplo? Yo también espero eso, ¿no? Todavía no se me da, pero ¿cómo me gustaría ser? ¿Sí? Y vos decís, y bueno, sí, Señor, yo te pido mostrarme tu voluntad, ¿cómo me gustaría ser? Bien, hay todo un proceso. Hay todo un proceso. Te gusta la frutilla de la torta, ¿sí? Pero para llegar a que haya una torta y que esté la frutillita arriba, ¿qué tiene que pasar primero? Saber hacer la torta, hacer lo que no querés hacer, que hacerlo mandar a la mamá. Viste que hoy no me la agarré con vos, ¿no? Está acá. Porque me quitó el lugar, yo me sentaba ahí.
hay una serie de cosas que hay que hacer, que hay que ejecutar para poder llegar al punto final, que es lo que a mí me gusta. ¿Sí? Hay un cantante, no le voy a hacer promoción, pero en uno de sus libros que cuenta su historia me encantó. Tengo mis diferencias personales, pero son cosas muy personales, pero cuando leí el libro dije, mira, cambió mi visión de esta persona. Y él cuenta que en cierta ocasión tiene una gran facilidad para la música, un talento natural. Y él lo quería poner en las manos del Señor. Su sueño era ser un cantante, de hecho es un tremendo cantante reconocido en todo el mundo. No te voy a decir quién es. No estamos jugando como anoche con el... Sí, no. Entonces él escribe que en cierta ocasión se mudan con su familia y van a una iglesia. Entonces él muy contento, sí, tenía 15, 16 años, y va a hablar con el pastor, porque le habían dicho que el pastor era muy piola y apoyaba a todos los jóvenes que tenían un ministerio claro y que sabían lo que querían hacer en su vida espiritual. Entonces, ¿qué hace? Va corriendo y pide hablar con el pastor. Y le dice, sí, ¿qué te puedo ayudar? Yo quiero servir al Señor, mire, yo toco, no voy a decir qué instrumento porque lo voy a delatar. Y dice, toco muy bien, escribo canciones, yo quiero servir al Señor en la música. Qué bueno. Pero no sé si habrá lugar para mí en la iglesia. Sí, hay lugar para todos acá. Bueno, dice, ¿cuándo empiezo? Venite mañana, y no me recuerdo la hora, ¿no? Venite mañana a tal hora. Bien, atento, preparado, bien cambiadito al otro día, tenía ya con el pastor, arrancaba con su servicio al Señor. El pastor lo está esperando y le dice, bueno, querido, mira, acá tenés. Y le dio un balde, con unos guantes, la bandina, ¿sí? Todos los elementos. Ahí están los baños. Y cuenta él en su biografía, ¿no?, que limpió los baños, pero en ningún momento cantó mientras limpiaban los baños. Porque él dice, yo me decía a mí mismo, si yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un cantante, yo quiero alabar, y mirá dónde me pone el pastor, este pastor no tiene ningún tipo de visión. Y pasando los años, él entendió y le agradece en ese capítulo a ese pastor. Dice, porque le hizo comprender que para alcanzar los sueños, para alcanzar los deseos y los planes que uno quiere y tiene para uno mismo, hay que trabajar, hay que desarrollar cada una de las habilidades. Las que tengo, no, en primer lugar las que no tengo. Hacer lo que quiero, para hacer lo que quiero debo aprender a hacer lo que no quiero. ¿Cuántas veces limpiaste el baño de tu iglesia? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. ¿Cuántas veces limpiaste el baño solito, solita? Es decir, no, lo que pasa es que los chicos de la iglesia son muy cochinos. Ahora, limpiá el baño de la iglesia y hacete cargo un mes, ya vas a ver cómo vos mismo vas a ir atrás de los muchachos. Muchachos, chicas, mantengan limpio. ¿Querés descubrir qué tiene Dios para tu vida? Cuando llegues, anda a limpiar el baño. No es una broma, No es una broma, se los digo en serio, ¿sí? El Hijo del Hombre, que dijo, no vino para ser servido, sino para servir, y mucho más aún, dice, y dar su vida en rescate. ¿Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué tenés que hacer? No lo quiere decir. ¿Qué tenés que hacer? ¿De dónde? A ver. Bien. ¿Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué tenés que hacer? Bien. ¿Lo vas a hacer? Fue un sí para él. Sí, la iglesia de él ya tiene que limpiar los baños, al menos. ¿Lules tiene que ir más a limpiar los baños? Bien, amén. Bien ahí. No fue para la chica esa, ¿no? También, dice. También. Es una manera, quizás que parece cómico, ¿no? Porque si me voy a limpiar los baños, sí. Servir a Dios implica no simplemente hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o siento que tengo la capacidad, sino hacer todo aquello que es necesario. Todo aquello que es necesario. Punto 3.
no solo ejecutando, sino también expectante. Debemos estar expectantes para conocer qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y ya no es haciendo lo que sé hacer, sino esperando qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Y acá ya se están preguntando, pará, ya me hace limpiar el baño de la iglesia y encima tengo que estar preguntando y expectante a ver qué más puedo hacer. Y capaz que si preguntás te van a decir, bueno, los vidrios de la iglesia también. Las tazas cuando hay refrigerios. Y claro, no, esto no me está gustando mucho. Ordenar los bancos, limpiar el salón. Y claro, ¿por qué no nos gusta? Porque no está dentro de nuestros planes. Sí está dentro de nuestros planes el poder conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Es una misión particular. Para eso estamos dispuestos, pero para lo otro no. O sea, Dios te va a mostrar y Dios le muestra única y exclusivamente a aquel que está ocupado. Pero aquel que está ocupado en lo que sabe hacer, pero también que está expectante en qué puede hacer. ¿Qué más puedo hacer? Yo me imagino, ¿sí? Lo mandan a hacer las compras en la casa, ¿sí? Llegó, no te vas a tener una hamaca, no, sí, no hay problema. Llegó de hacer las compras en la casa, sí, llegó contento, ¿no? Ustedes no conocen esta propaganda, era muy vieja, de una nena que venía, Danica Dorada, era para untar y viene comprando contento, feliz. Bueno, él no era. Contento no, o sí, o vos volvéis contento. Y le preguntaba, ¿hay que comprar algo más? Normalmente, ¿qué hacen, muchachos, chicas? Sean sinceros. No, o no había. Dejan lo que había en la mesa y mágicamente desaparecen. Por las dudas, por las dudas que tengan que hacer otro viaje. Acá dijeron, nos vamos a la cama, ¿sí? Desaparecen de la vista. Saben que a veces en la iglesia de Dios nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a limpiar los baños. Termino de limpiar los baños, desaparece. Desaparece. No debemos estar expectantes. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No sé. Dios va a mostrar. Y lo tenemos a Moisés. Y Moisés, fíjense la vida de Moisés. Un tipo que nació en cuna de oro, fue criado, en cuna de oro, tuvo todo lo mejor y de repente tuvo todo lo peor, porque tuvo que trabajar, qué problema, ¿eh? Tuvo que trabajar, estaba cuidando ovejas. ¿Y qué pasó? En un momento, Dios le habló, Dios lo llamó. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo, muchachos, Moisés? Los varones, no, con ese acá, trabajando no. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Trabajando, ¿sí? Estaba siendo un hombre, ¿sí? Estaba siendo un hombre, estaba trabajando. Y allí Dios lo llamó, ¿sí? Y Dios le dijo, deja de trabajar. ¿Cómo te pondrías si te dicen, viene alguien y te dice, deja de trabajar? No lo vieron, ¿no? Pero la expresión fue, bien, bien. Pero le dio un trabajo mucho más grande aún. Vos vas a ser mi brazo aquí en la tierra. Vos vas a liberar, por intermedio tuyo vamos a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y él estuvo dispuesto. Estuvo dispuesto. Pero antes tuvo que estar como alguno de los chicos, no vamos a decir que es Ari, pero disfrutó durante varios años el grito de Tarzán de la mamá de la mañana. ¿Cuál era? Ma, ma. Y después se encontró solito en el desierto y tuvo que aprender que la mamá estaba lejos, y que había que esforzarse, y escuchó después el llamado de Dios, y vaya si Dios hizo grandes cosas en él y a través de él. Cuarto punto. No solo entendiendo, ejecutando, expectante, sino esperando. Ya lo está extrañando a la mamá, ¿viste? Se limpia la hojita. Esperando. ¿Esperando qué? Esperando lo que viene, ¿sí? Siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. No te olvides,
Si sos un hijo de Dios, siempre lo mejor está por venir. Y cuando estás en medio de una crisis o en medio de una situación conflictiva, no te olvides que Dios es un Dios de propósitos. Y antes de angustiarte en las situaciones que has vivido o te están tocando vivir, sé hombre, sé mujer, y decirle gracias Señor, porque me estás preparando para algo grande. ¿Por qué? Porque si no fuese así, Dios no permitiría que en tu vida hayan sucedido las cosas que han sucedido, ni que estén sucediendo las cosas que están sucediendo. Y si esas cosas te causan tristeza, te causan dolor, te causa pesar, agradece a Dios, porque Dios te está preparando. Y cuando Dios nos prepara, no nos prepara para algo menor de lo que estábamos haciendo, sino para algo más grande. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Que las circunstancias de tu vida no hagan que vivas como el pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, a 8 días está la bendición. A 8 días está la bendición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? El pueblo anduvo 8 días. ¿Cuánto anduvo? 40 años por el desierto, pero a 8 días ¿estaba o no estaba la bendición? Estaba. Pero miró las circunstancias. Miró con los ojos de los hombres y no con los ojos de Dios. Habían 12 muchachos, que bien podrían ser 12 de ustedes, que habían ido a reconocer la tierra. Esos 12 volvieron. Dios les había dicho la tierra que tenía para ellos. ¿Qué dijeron los 12? La tierra es mejor de lo que Dios nos había dicho todavía. Vimos cosas maravillosas, tremendas. Pero 10 dijeron, pero. Dejaron de mirar a Dios y a sus promesas y miraron las circunstancias. Pero allí hay gigantes, hombres de guerra, y nosotros, para ellos no somos nada. Nos van a destruir. Pero hubieron 2 locos, que ¿quiénes eran? Caleb y Josué. Caleb y Josué, que dijeron, no, las cosas no son así. Las cosas no son como ustedes las miran. Las cosas son como Dios las mira. Y si Dios nos ha prometido, Dios nos lo va a dar. Hagamos una cosa, tenemos una contrapropuesta. Avancemos. Porque si Dios se agrada de nosotros, nosotros los derrotaremos. Esa expresión me encanta, si Dios se agradare de nosotros. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que hay en el corazón, sinceramente. No de lo que hago por obligación o por seguir a alguien, sino por convicción. Si Dios dijo, nos lo va a dar. Yo no dudo. Yo quiero avanzar. Y estos 2 jóvenes tuvieron que padecer junto con los demás esos 40 años. Pero cuando llegó el momento, uno de ellos, ¿quién fue? El sucesor de Moisés. ¿Quién fue? Josué. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes pudieron entrar a la tierra prometida de los 12 y de todo el pueblo? Solamente Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Cuidado, Dios a veces nos muestra y nos dice qué es lo que Él tiene para nosotros. Nosotros no le creemos a Dios. Y si andás dando vuelta en tu vida sin saber qué hacer, sin descubrir cuál es tu don, cuál es tu talento, es tu misión, qué es lo que Dios tiene para tu vida, replantéate qué estás haciendo. Pero también replantéate qué estás dispuesto a hacer para conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Avanzamos.
Con esto ya cerramos el punto de ayer, ¿sí? Cerramos el punto de ayer. Si alguien quiere y cree que podemos ayudarle en algo, ahí está mi mail y el mail de mi señora para las chicas y el Facebook. Si nos escriben, prometemos en contestar, lo que sí no inmediatamente, porque normalmente estamos viajando, pero siempre dedicamos un tiempo y un día para responder a todos aquellos que nos escriben. El siguiente punto es paradigmas de misión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la misión, ¿sí?, de la labor que debemos realizar, queda un ratito, ¿no? 10, ¿sí? Ese sí fue, ¿no? Y bueno, si no queda otra, si no queda otra. Paradigmas de misión habla precisamente de que nosotros con los conceptos, los preconceptos que ya tenemos, creemos que la labor misional, ¿sí?, o de un misionero es exclusiva, está dirigida y determinada a hacer determinadas cosas nada más. Lo veíamos ayer, ¿sí? Un misionero debe plantar iglesias. ¿Forma parte de la labor misionera? Sí. Ahora, ¿todos deben hacerlo? No necesariamente, ¿sí? Cada uno tiene un llamado de carácter personal. Ahora, antes de avanzar, ¿qué es un paradigma? ¿Un modelo? Un modelo de algo, bien. ¿Qué más? ¿Qué es un paradigma? Futura doctora, ¿qué es un paradigma? ¿No? Un bien. ¿Ah? Lapso de tiempo. Modificando lo conocido hasta el momento, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Para hacerlo más simple, un paradigma es algo que cambia la manera de ver las cosas, ¿sí? Es una nueva postura, un nuevo punto de vista, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con que hay muchos paradigmas de misión, ¿sí? Si hay muchas personas, muchos misioneros que tuvieron un ministerio, si podemos así decirlo, absolutamente distinto. Y lo encontramos, como decíamos en el día de ayer, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis, hacemos clic, capítulo 1, habla del primer paradigma de misión. Encontramos a Adán. ¿Sí? Adán tenía una misión, sí. Dios le dijo a Adán, ¿sí?, ponle el nombre a todos los animales de la tierra, ¿sí? Y Dios le trajo, después le dio a Eva, acá está buscando su Eva, le dio a Eva y les dio otra misión, le agregó una nueva misión, ¿sí?, por sobre la que tenía Adán solo. Ahora los dos tenían otra misión, ¿o no? ¿Sí? Era una misión de carácter creacional en su principio, Génesis capítulo 1, ¿sí? Adán tenía que ponerle nombre a las
no hay una creación, ya no hay un camino, aunque sí lo hay en cierta manera, pero ¿qué le dice Dios? Confía, vamos. Confía, vamos. Vos fijate que hay un diálogo ahí entre Abraham y Dios, ¿sí? Y entre Moisés, perdón. Y Moisés comienza a manifestar lo que había en su corazón, habían dudas, habían temor, ¿sí? Gran temor. Yo no puedo, yo no voy a poder. Va a ser muy difícil para mí. Y vos fijate las cosas interesantes que van apareciendo en la Biblia, ¿sí? Aarón estaba en los planes de Dios, es innegable, ¿sí? Pero Aarón no hubiese sido incluido antes de tiempo si Moisés no hubiese dudado. Si Dios lo llamó a Moisés, era porque Dios sabía que Moisés tenía todas las cualidades para hacer esa misión. ¿Quién dudó de sí mismo? ¿Dios dudó de Moisés? ¿Quién dudó de Moisés? Moisés. Y como Moisés dudó y le dijo, está bien, yo estoy dispuesto, pero, ¿qué hizo? Bueno, está bien, acá está Aarón, él va a hablar por ti, yo voy a hablar contigo, vos vas a hablar con él, y va a ser mi voz al pueblo. Dios tenía para Aarón ya un lugar especial. A veces Dios nos habla, a veces Dios nos llama, y nosotros dudamos. ¿Está mal dudar? No, en lo absoluto. Si vos estás dudando de tu capacidad en función de cumplir el llamado y el mandato de Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Sabés por qué? Qué bueno, porque lo necesario en el corazón de un siervo tiene que ser esa sensación. Yo no puedo, yo Señor, a mí. ¿Estás seguro? No debe ser ese sentir de autosuficiencia. Y bueno, yo sabía que tarde o temprano me ibas a llamar a mí porque soy yo la persona indicada para esto, ¿no? En mi iglesia no hay otro que limpie los baños como yo, dice acá. No hay otro. Entonces, Señor, sí, menos mal que me llamaste a mí, no había otro. La verdad que no había otro. No. Yo estoy capacitado para hacer esto. No. No te olvides, Dios nos llama al capacitado, Dios capacita al llamado. Es un principio absolutamente distinto a los principios del hombre. Dios nos llama a los capacitados, Dios nos llama a los que se sienten capaces para. Dios nos capacita para. La capacitación de Dios es una capacitación absolutamente distinta a los principios que tenemos nosotros los hombres en relación a la capacitación. No es lo que yo creo que necesito saber, sino es lo que Dios sabe que yo debo aprender. Y son dos cosas absolutamente distintas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está mal estudiar, en especial la Biblia? No, no está mal en lo absoluto. Pero el simple hecho de estudiar la Biblia no va a hacer que vos estés capacitado para todo. Y que Dios te llame para lo que creas que tienes capacidad en función de tu conocimiento. Todo lo contrario. Vos fijate, cuando se eligen los diáconos, ¿eran personas capacitadas? Sí. ¿Qué tenían que hacer? Servir a las mesas. ¿Pero qué cualidades debían de tener? Hay que tener esas cualidades, ¿no? Había que ser llenos del Espíritu Santo, de conocimiento, de sabiduría. ¿Y todo para qué? Para servir a las mesas. Para servir a las mesas. Dios capacita al llamado. ¿Y nos capacita para qué? Para que estemos dispuestos de corazón no a hacer lo que nosotros querramos, sino lo que Él espera y tiene para con cada uno de nosotros. A Moisés le dice, confía, vamos, vamos. De hecho, Moisés se ata a esto y le dice, Dios, no hay problema, vamos, pero solo si tu presencia va conmigo. Si tu presencia va conmigo, yo voy a confiar, vamos, vamos. Tres personas, tres paradigmas distintos. Vamos al cuarto, y con el cuarto cerramos. David, ¿sí? Después de mucho tiempo hay varios al medio, sí, podríamos incluso hasta incorporar todos los jueces con un paradigma distinto. Pero David aparece de una manera especial, ¿sí?
y lo incluí pensando en eso, ¿sí? David no estuvo en la creación, no se encaminó hacia ningún lado, aun cuando se movió, ¿sí? Para la guerra y demás. Él confió, a pesar de que confió, él se entregaba en las manos del Señor y clamaba antes de las batallas y reconocía que muchas de las batallas perdidas habían sido causa y consecuencia de su condición espiritual. Pero por sobre todas las cosas, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ayer hablábamos de Saúl cuando Dios lo desecha y le dice, qué duro, ¿no? Como decíamos, viene tu mamá y te dice, hacete el bolsito porque tengo un hijo, viene un hijo que me va a limpiar no solo la pieza, sino la casa. Uy, qué feo. Bueno, vinieron y le dijeron, Dios se ha procurado un varón conforme a su corazón. Y no sos vos, ya lo tiene, ya lo tiene. Y cuando nosotros vemos el primer encuentro con este varón conforme al corazón de Dios y lo comparamos con Saúl, no tienen absolutamente nada que ver. No había comparación. ¿Por qué? Dice que Saúl, si lo ponías en medio de todo el ejército, ¿qué pasaba? Le sacaba una cabeza, sobresalía una cabeza por encima. Si lo mirabas de cerca, sobresalía por su belleza y su aspecto, ¿sí? Su apariencia. Era lindo, ¿eh? ¿Parecido a quién? A mí tenés que decir, vos te estoy dando el pie. A mí, parecido a mí. Me haces perder. Sin embargo, que cuando Samuel se encuentra con David, ¿qué sucede? Le dice Samuel, antes de encontrarse con David, va Samuel y le dice a Dios, Dios, mira, todos estos pibes son lindos, son hombres grandotes, Rambo y Schwarzenegger, un poroto al lado de esto. ¿A cuál de todos unjo? Y le dice Dios a Samuel, yo no miro lo que vos mirás, yo miro lo que vos no ves, pero que es importante para mí. Y fíjate que en el capítulo anterior dice que Samuel le había dicho a Saúl un varón conforme a su corazón, pero cuando él vio conforme a su visión. Y entonces le preguntó, ¿no hay algún otro? Como diciendo, ¿no hay otro? ¿No habrá alguno que tengas por ahí escondidito? Ah, sí, está el flaquito aquel y lo trae aquí. Por la comparación, ni Samuel daba 2 pesos por David. Pero bueno, si Dios dijo, Samuel entendió, debe ser conforme a mi corazón. Y lo ungió a David. Y es importante, y con David vamos a cerrar con los paradigmas de misión. Porque este muchacho conforme al corazón de Dios fue un muchacho muy especial. Muy especial porque no hay otro personaje en la Biblia en el cual se le cae tantos pecados. Es increíble pensar que un joven conforme al corazón de Dios había cometido pecados que le fueron tan naturales que tuvo que ser reprendido hasta por un profeta, porque si no, no entendía que él había pecado. Pero lo que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios no era porque nunca hubo un defecto en él, porque de hecho era un hombre como vos y como yo. Lo que hacía a David un hombre conforme al corazón de Dios no era el simple deseo de querer construirle una casa a su Dios en gratitud, sino que era un hombre que cuando se equivocaba y era confrontado con la luz de Dios, con su palabra, reconocía su error, sentía pesar, se arrepentía y era restaurado por Dios. Y este hombre, conforme al corazón de Dios, tuvo que vivir experiencias tremendas, tremendas, muchas de ellas consecuencia de su pecado, pero aún así no dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aún así no dejó de cumplir su misión y de tener sueños. Su sueño era construirle un templo a Dios. Y aún siendo ese quizás el sueño más grande que tenía en su corazón, tuvo que entender que Dios le dijo, tú no me vas a construir. Tus manos están manchadas con sangre, tú eres un hombre de guerra, uno de tus hijos
lo va a hacer, pero vos no. Pero sin embargo, David, lejos de caerse, David, lejos de frustrarse, continuó. Y cuando entraba su reino a su hijo, escribiendo lo que dice. El segundo comienza a escribir. El hombre conforme al corazón de Dios también puede ser vos. Y en especial en esta hora. El hombre conforme al corazón de Dios tiene el clamor del salmista David. Señor, examíname. Bésame en mi camino de maldad. Examíname vos porque quizás estoy tan acostumbrado a equivocarme y a hacer las cosas malas que no son comunes en mi vida. Ayúdame vos a examinarme. Endurecer mis rodeos. Yo quiero andar por donde tú quieres que yo ande. Yo quiero hacer lo que tú tienes para mí. Eso es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Querés conocer el propósito de Dios Para tu vida, sé un hombre, sé una mujer conforme al corazón de Dios. Clama a Él para que te muestre aquellas áreas que vos mismo sellaste en tu corazón y que te impiden estar a cuenta y en buena relación con el Señor? Sentí lo mismo que sintió el salmista David. Sentí peso. Sentí ese dolor, ese envejecimiento de los huesos mientras callé, como decía él. Pero mi pecado te declaré, no encubrí de ti mi maldad. ¿Y qué sucedió? Dice, y fui perdonado. Fui perdonado. Y luego hay un cántico de restauración tremendo que nos invita cada uno de nosotros a estar a cuentas con Dios? ¿Para qué? Para descubrir y cumplir cuál es nuestra misión aquí en esta tierra. para terminar con una oración.